más o menos implícitamente uno se tiene que plantear, y es si merece la pena. O sea, luego la realidad ¿cuál es? ¿Compensa? ¿Te vas a matar a estudiar? Más o menos a matar, porque al final, tanto si te lo tomas en modo espartano, loco, de estudiar 8, 9, 10 horas, 11 en poco tiempo, como si se acaba diluyendo y acabas estudiando pues 6, 7 durante mucho tiempo, o 4 durante un año y medio, lo que sea, es un sacrificio. Merece la pena. Lo que quiero argumentar es por qué. Yo creo que incluso también, claro, merece la pena siempre para quién, ¿no? Porque depende de tus circunstancias y todo eso. Por ejemplo, circunstancias como la edad. Y esto también daría para otra reflexión, que esto lo voy a tocar luego, tangencialmente, pero el tema del para quién en el momento, por ejemplo, alguien con 50 y muchos años no es lo mismo que alguien con 29. Va a tener más margen de disfrute la persona que es más joven, pero yo creo que aún así, salvo que te quede nada para jubilarte, ¿no? Merece la pena. Y a ver, nosotros tenemos bastantes aprobados mayores también. Mayores me refiero senior, me refiero 50 y muchos, incluso ya en 61, que se lo han sacado y es muy satisfactorio. A ver, yo creo que primeramente, y no me quiero poner en plan flipado, porque es un proceso que en sí netamente es duro y tal, pero es un proceso que luego lo comentaré, enriquece mucho. Francamente, no pienso que enriquezca tanto lo que estudias, porque al fin y al cabo estás estudiando una legislación que es árida, pero ese proceso de... O sea, ese intimar tanto con uno mismo, es un proceso de superación, de autoconocimiento bastante interesante, y que si no haces una oposición, difícilmente lo vas a vivir. Y es algo que enriquece mucho. Yo, por ejemplo, yo creo que no habría sentido la seguridad en mí mismo y demás para montar el proyecto de Simplifica tus Opos si no hubiera pasado con éxito por la oposición como lo hice, digamos que o superando tantas pruebas y tantas ideas que me limitaban sin yo saberlo. Eso, o sea, el haberme demostrado a mí mismo que era capaz de hacerlo, de superar ese reto, a mí me ha venido muy bien a nivel psicológico. O sea, de yo decir, si quiero y me pongo, puedo. Eso supone un espaldarazo que es muy bonito y que en sí mismo, cuando lo consigues, la satisfacción que te da y el tener esa, por así decirlo, esa medalla anímica para toda la vida, porque eso lo tienes para toda la vida. Tampoco sin fliparte, sin creerte más que nadie, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que muchas veces pensamos que somos menos, o pensamos que no somos capaces, o tenemos dudas sobre nosotros mismos. Si pasas por eso, es como que te vacuna un poco. También hay que dudar, ¿no? Pero te va a dar un refuerzo positivo bastante guay. Así que eso yo creo que no es una cuestión menor. Y luego, el cambio que supone vital, es, dependiendo de las circunstancias, a ver, si tú ya tienes un trabajo maravilloso y demás, pero es difícil superarlo, ¿eh? Es verdad que retributivamente no es difícil superarlo, pero yo creo que quedarse solamente con el tema retributivo, que luego lo comentaremos, es quedarse con una parcialidad que no es lo más importante, y que no es para nada la más importante. Cuando trabajas en la administración, estás trabajando en la empresa más grande de España. O sea, en el grupo, como, si viéndolo como una empresa, no tiene rival. Va a ser la última en quebrar, y si quiebra, pues
las otras ya habrán quebrado antes y en peores condiciones. Es una, viéndolo como empresa, insisto, es una empresa que te abre unas puertas que no te abren las otras. Y bueno, la seguridad que tiene es... A ver, esto es lo más fácil, ¿no? O sea, todo el mundo sabe que pues, la fijeza, todo eso está ahí. Pero va más allá. Y aunque luego ahondaremos un poco más en eso, retributivamente tienes las espaldas cubiertas. Aunque de entrada te puedas ver en un brete teniendo que vivir en Madrid con poco dinero. Eso lo comentaremos luego. Pero te digo yo que no va a ser tanto brete y que se puede, vamos, que se sale. Y que no se cobra tan poco durante mucho tiempo. Pero el cambio que supone en cuanto a posibilidades en todos los planos, posibilidades de hacer vida, de hacer planes, en el ámbito familiar, por ejemplo, pues la seguridad con la que tú encaras ciertas cosas como tener una familia. O sea, es que en la mayoría de los trabajos, incluso en trabajos bien retribuidos, te pueden echar de un día para otro. Es que pueden pasar cosas y no es porque sean los empresarios, ¿no? Es porque la realidad empresarial, la realidad de los negocios es que es cambiante, es que es dinámica, es demasiado dinámica, es azarosa, es siempre la mejor de las empresas. Puede haber algún cambio de regulación, de lo que sea, que se puede ir al traste. Es que se puede ir al traste. Empresas enormes, súper consolidadas, se han ido a pique porque es que todo cambia. Y a mí me ha tocado muchas veces hablar sobre esto, volveré luego también, con gente que tenía puestazos, incluso que tenían empresas y que se han visto diciendo, bueno, pues ¿ahora qué hago? Y teniendo que opositar. ¿Buscando qué? Claro, mira, por ejemplo, esto, aunque luego quería hablar de esto, hace no mucho hablé con un hombre que tenía, que veía que le costaba ver que administrativo era una buena opción porque suponía rebajarse, entre comillas, con respecto a los puestos que había tenido anteriormente. Había tenido puestos de alto cargo, en una empresa grande y tal y cual, pero claro, en cierto modo, es rebajarse en cuanto a las funciones, o son funciones que jerárquicamente están por debajo, pero claro, en fin, no me quiero parar mucho sobre esto, pero ¿qué pasa? Esa empresa le pagaba más, tenía más cargo y tal, pero no le daba fijeza, con lo cual realmente tenía una cosa, no tenía la cosa verdaderamente valiosa, que es la seguridad de que pase lo que pase, te va a ir bien. Y esto es una cosa, el pase lo que pase te va a ir bien, es una cosa tan importante, o sea, y aquí hay incluso un componente un poco de lo que lleva a mucha gente a quejarse, no sin razón, de los funcionarios, porque aunque ahora se está empezando a regular lo de la evaluación del desempeño y demás, veremos. Es el tema de la responsabilidad. La responsabilidad, a diferencia de lo que supone, de lo que sucede en el sector privado, el peso de la responsabilidad, la amargura, las consecuencias derivadas del trabajo para un funcionario siempre están mucho más limitadas, sobre todo si eres administrativo o auxiliar. Como A2 ya tienes un poco más de responsabilidad, pero incluso entonces, está mal que lo diga, pero es la realidad. O sea, las repercusiones que puede tener sobre ti el que algo salga mal, salvo que evidentemente esté delinquiendo, ¿no? O sea, estés perpetrando algún tipo de tal, pero entre comillas, si tú metes la pata en el trabajo, a ver, que las cosas hay que hacerlas bien y que se te puede caer el pelo y te puedes comer o sea, hay jerarquías y hay jefes y hay normas y hay plazos y hay que hacer cosas, pero la presión y las consecuencias es otro mundo, o sea, es que es otra cosa totalmente distinta. Y si has estado, o sea, es que realmente en cualquier ámbito de la empresa privada, yo por ejemplo
no sé, yo he trabajado en varias cosas, ¿no? En la mayoría de las cosas, si no se hace algo, tú eres el responsable. Si se hace mal, tú eres el responsable. Y depende de ti, y las consecuencias recaen directamente sobre ti, y además con el filo del cuchillo así. Es así. En lo otro no, en lo otro está más diluido de la responsabilidad, eres más parte de un engranaje mucho más grande. No estoy diciendo, por supuesto, entiéndaseme, ni mucho menos que deba entenderse como, bueno, esto es en plan estar allí y echar el rato, y si sale mal, pues sale mal. Pero sí que es verdad, y esto, a ver, voy a hacer un comentario aquí que es polémico, pero coño, sería absurdo también no decirlo. Por ejemplo, en la última convocatoria se cometieron bastantes errores por parte de la comisión en los exámenes. Yo, vamos, si eso fuera una empresa, alguno a lo mejor iría a la calle. Yo, si fuera el jefe de una empresa en la que pasan esas cosas, habría que tomar medidas muy drásticas. O sea, por supuesto no estoy defendiendo eso, pero estoy simplemente constatando, haciendo ver que eso puede darse. O sea, y no digo que debamos aspirar a eso, ni que debamos alegrarnos porque exista, y estoy exagerando. La cosa es sencillamente que tú tienes, llevándolo a un terreno un poco más neutro, que es lo que yo creo que es importante, es que tú tienes un horario, tú tienes unos cometidos que están muy acotados, y que, bueno, pues yo qué sé, si no sale, pues no sale. Y si no llegas a los expedientes, siempre que tú hayas hecho lo que tienes que hacer, pues primero que la carga va a ser mucho más baja, la presión va a ser mucho más baja, y aunque tengas objetivos, que también existen esos incentivos y tal, es que es otra cosa. O sea, no va a depender tu sueldo, tu dinero, tu cosa, de manera brutal de eso. Hay productividades y hay tal, pero no... Me cuesta decirlo porque es algo que hay que vivirlo. Pero seguramente sí que has vivido... por ejemplo, yo he trabajado en bastantes cosas, ¿no? Pero uno de los trabajos más estresantes que yo he tenido fue trabajando de camarero. He trabajado de camarero, a ver, no muchísimo tiempo, pero sí algún que otro año, en temporadas de varios meses, y he trabajado, por ejemplo, poniendo copas. No es tan estresante, puede llegar a ser muy estresante, que recuerdo yo trabajé en Londres en un sitio que parecíamos como gallinas ponedoras, una locura, no parar y tal. Pero yo he trabajado en restaurantes de Sevilla, en verano y en invierno, poniendo comidas. Eso es la cosa más estresante del mundo. Horas de trabajo incesante. ¿A qué me refiero incluso en un trabajo de camarero, que la gente puede decir no sé cuánto, tú tienes una responsabilidad ahí. O sea, si tú, por ejemplo, le tomas mal la nota a un cliente o a un comensal, le llevas mal la comida, el pifostio que te monta, no sin razón, a veces no en las maneras, pero te montan unos pifostios que te los comes y es tu día a día. O sea, tienes que estar ahí, no sé qué, y luego tampoco es que te compense a nivel de salario. Eso en la administración no lo vas a tener en ningún sentido. O sea, ni el rollo ese, vas a tener picos de trabajo, hay sitios en los que se trabaja más, se trabaja menos, pero ese rollo de si sale algo mal, se me cae el pelo, eso no existe. O sea, a ver, puede existir sobre todo en puestos, insisto, de más alto rango, pero un C1, un C2, también es verdad que el margen para meter la pata es muy escaso, porque estás haciendo labores muy sencillitas, generalmente. Y también, en parte por eso, las consecuencias de que algo salga mal están muy limitadas. Eso a nivel psicológico, yo creo que es una cosa muy importante, porque tú sales de ahí siendo persona, es muy difícil quemarse. O sea, te puedes quemar porque el trabajo a veces sea monótono,
¿sabes? Por eso sí te puedes quemar. Voy a poner un poquito más fuerte el aire. Por eso te puedes quemar, pero generalmente vas a estar tranquilo, sales de allí, eres persona, puedes hacer otras cosas y eso, ostras, yo creo que eso es de los principales cambios, aparte de, ya insisto, de la seguridad y que te permite eso, pues tener, hacer vida. Y luego un montón de cositas que no se tienen tan en cuenta y que a lo mejor ahora mismo, según tu edad, a lo mejor te dan igual o no te las planteas, pero hay un montón de mini detalles que luego no son tan mínimos, como por ejemplo que tú te vayas a comprar una casa y que te financien el 90% o incluso el 100% por ser funcionario a un tipo mucho más interesante y que te reciban allí con, bueno, te voy a decir, con una alfombra roja y tocando la trompetita, pero te digo yo que te van a tratar de manera muy diferente si tu nómina es de funcionario que si es una nómina de camarero. Es muy diferente. De hecho, hay hipotecas específicas para funcionarios. Y parece una chorrada, pero ostras, no es lo mismo pagar, yo qué sé, poder comprarte una casa un poco mejor, pagando lo mismo o menos al mes por tu hipoteca. O sea, es que ese tipo de cosas también son calidad de vida. Luego, que tú otras cosas, ¿no? Por ejemplo, esto lo he contado alguna que otra vez. Yo, antes he explicado que yo tomé posesión en marzo, fui padre en mayo, y claro, yo de entrada, yo pensaba, una de mis ideas era, ya estaba funcionando Simplifica, era coger luego la excedencia, ¿vale? O sea, porque hay una excedencia específica para el cuidado de hijos menor de 3 años, que luego se puede encadenar con la excedencia voluntaria por interés particular. Yo me planteaba de entrada decir, oye, voy a ser padre y luego pues a lo mejor me voy de excedencia. Si yo hiciera lo que voy a contar ahora que hice en mi primer día de trabajo en una empresa, la patada que me dan me llega directamente al sofá de mi casa. Y la reacción fue totalmente distinta. Yo lo hice no por nada, sino porque, ostras, quiero que de entrada lo sepan para que según eso me encomienden las cosas que, digamos, me tienen que encomendar, o a lo mejor hay cosas que no me deberían encomendar, si eso va a darse, ¿no? Bueno, pues en vez de decirme de qué vas o no vuelvas, o evidentemente no me lo pueden decir, es que no te lo pueden decir como funcionario, porque es tu derecho. Es que está literalmente en la ley, está puesto ahí, y que tienes derecho a reserva de puestos de trabajo y todo eso. A mí la reacción de la que era la jefa de mi jefa fue, bueno, espérate, vamos a ver de qué manera lo podemos hacer. O sea, fue un poco templar gaitas. O sea, no fue decir vas de listo o yo qué sé, que podía haber salido en plan, le podría haber indignado, sino bueno, a ver de qué manera. Y luego pues fue un poco derivó en lo que comentaba antes del tema del teletrabajo. Pero el escenario base, lo que se plantea, y sobre todo cómo tú vives tu día a día, teniendo en cuenta que estás sobre ese escenario base, es tan diferente que, ostras, yo creo que evidentemente merece la pena. Y estoy diciendo quizá cosas de perogrullo, pero no está de más tenerlas en cuenta. Si estás empezando o ya estás en la oposición, creo que hay que motivarse y hay que tenerlas presentes. Luego, qué sé yo, es verdad que, insisto, en la administración hay jerarquías, hay jefes, hay jefas, hay gente por encima de ti, hay que obedecer, hay que hacer caso, hay que trabajar, ¿sabes? Que no te creas tú que va a ser esto que es un vergel, pero difícilmente vas a tener pegas vas a tener pegas a lo mejor. Si tu trabajo es de asistencia de un alto cargo, por ejemplo, pues a lo mejor tus vacaciones están supeditadas a las suyas. Cosas así. Pero en cuanto a carga de trabajo, sobre todo, que es un poco el caso de la mayoría, porque nadie se mete en esto de primeras como un sueño dorado de entrada, sino se mete un poco por contraste,
viniendo de otros ámbitos, de quemazones, de hartazgos, en comparación con el 99% de los trabajos, coño, en la empresa privada, lo que vas a vivir te puedo asegurar que va a ser mucho más placentero, más tal, y psicológicamente, que al final la salud mental se tiene ahí como, bueno, tal, pues bastante más llevadero. Yo, por ejemplo, que ahora mismo yo viví un poco eso, pero yo realmente tengo un poco la espinita clavada de no haberlo vivido. Porque yo, al fin y al cabo, yo no me acabé nunca de desvincular de Simplifica, y en Simplifica, por mucho que me guste, lo que decía antes, yo tengo una responsabilidad directa y, la verdad, enorme. Yo la siento así, o sea, yo me siento muy responsable de toda la gente que se prepara con nosotros, de nuestros contenidos. Yo, por ejemplo, cuando surge un error en algo o que hemos hecho algo mal, yo lo paso mal físicamente, o sea, a mí me duele. Yo, en serio, yo alguna que otra vez que algo ha salido mal, no sé, por ejemplo, recuerdo que tuvimos algún problema con los simulacros en el verano, en la última convocatoria. Desde fuera no se ve, pero yo lo paso muy mal. O sea, o surge algo, ¿no?, en un tema que está mal o que está desactualizado, lo que sea. Yo, hasta que no se actualiza, yo me siento muy mal físicamente. O sea, a mí no sé si se puede ver en el vídeo, y a mí me salen unos eczemas aquí, que es una rosácea derivada del estrés. Y ya digo, yo estoy muy contento con Simplifica y nos va muy bien y todo eso. Pero ya te digo yo que yo no tendría rosácea si estuviera trabajando como administrativo. ¿Me explico? O sea, que eso es importante. Y la vida es una gilipollez esto que voy a decir, pero la vida es para estar bien. Así que, y eso que estoy poniendo un caso mío, en el que el trabajo que yo hago, o sea, la empresa, digamos, es mía, la he montado yo, y es muy satisfactorio. O sea, yo estoy haciendo este vídeo muy contento y me gusta hacer incluso lo que es el trabajo de los, por ejemplo, ahora recientemente he estado trabajando mucho con los supuestos de gestión. A mí me gusta, o sea, yo lo disfruto, es algo que hago con mucho gusto, y luego las recompensas que recibo en lo personal y en lo económico, bueno, son enormes. O sea, yo estoy contentísimo, estoy encantado. Pero incluso en mi caso, a veces hay momentos en los que digo, ¿quién me ha mandado a mí meterme en esto? Hay veces que no me llego a arrepentir, pero sí que digo, si me hubiera quedado con mi placita, luego gestión y ya está, no lo puedo evitar. Por eso digo que a poco que tengas un trabajo en el que estés machacado, en algo que no te acaba de gustar y tal, el contraste va a ser brutal. Que el contraste de verte en un entorno seguro, con un trabajo sencillito, que tú salgas de allí, sueltes el boli y hagas pimba, me voy a mi casa, eso, vamos. Y no sales quemado, sales con energía para hacer otras cosas, disfrutar de otras cosas, estar con tu gente. Eso es la gloria. Eso es... y algo que sabes que no se va a acabar. Yo, en ese sentido, es que, teniendo eso en cuenta, es algo tan importante el trabajo en la vida, esa seguridad a nivel psicológico, y luego otra cosa, que es un trabajo en el que en muchos ámbitos existe el servicio al ciudadano. Muchas veces no, porque muchas veces estás en un sitio en el que no ves a nadie, en el que estás tal, pero otras veces no solo porque, o sea, aunque no tengas un cara al público directo. Yo, por ejemplo, lo que yo hacía, ¿no? Yo me dedicaba a tramitar subvenciones a proyectos de cortometrajes. Recibíamos expedientes, solicitudes, o sea, tramitábamos expedientes, y lo que hacíamos es que nos llegaban solicitudes, teníamos que ver que estaba la documentación y lo pasábamos, ¿no?
¿no? Era una pieza más en el engranaje. De vez en cuando me tocaba hablar con solicitantes, con el interesado, siguiendo la terminología de la 39/2015, bueno, y otra normativa en derecho administrativo. Y yo recuerdo, también porque muchas veces no están acostumbrados a que te intereses o que les... tal. La satisfacción de las personas cuando yo les llamaba desde el ICA, desde donde yo estaba, interesándome, diciendo, oye, que te falta tal, ostras, muchas gracias, tal, era como... estaba guay. También es verdad, no seamos ingenuos, que no es lo mismo estar ahí que estar trabajando en otros ámbitos en los que no es agradable. No es lo mismo eso que estar en una inspección de trabajo o en una tesorería de la Seguridad Social donde a lo mejor le están metiendo un embargo a tal o cual persona, o en un SEPE que hay alguien que cree que tiene derecho a tal cosa y tú le tienes que explicar que no tiene derecho. Eso también existe, ¿vale? O sea, tampoco quiero yo aquí engañar a nadie, que la administración es muy amplia, pero sí te digo que vas a poder elegir sitios en los que el trabajo sea llevadero. Luego hay sitios neutros. Siempre pongo de ejemplo el hacer DNIs. O sea, en hacer DNIs a lo mejor no van a llegar allí dándote un abrazo, pero no se van a despedir, no te van a dar un sopapo, ¿sabes? Que eso también es algo a tener en cuenta. Así que, si dudas si merece la pena, te digo yo que, salvo ya digo, que estés en un sitio que estés encantado, pero entonces no estarías viendo este vídeo, seguramente, que merece mucho la pena. Pues nada, al final sí que ha habido que... Al final sí que he tenido que hacer una paradita porque el móvil petó y de paso pues he atendido un par de llamadas y sobre todo la llamada de la naturaleza, y pasados 80 kilómetros de Granada seguimos el viaje hasta Sevilla, que quedan, según San Google Maps, 2 horas y cuarto. Vale, pues termino la reflexión, que es que además, casualidades de la vida, la reflexión sobre si merece la pena o no opositar o sacarse la oposición. Digo que da la casualidad que tenía un par de mensajes de una chica que se está planteando, bueno, que llevaba ya un par de semanas más o menos hablando. Hay mucha gente que se mete del tirón, digamos, y otros que están, pues lo entiendo, vamos, entre comillas, que sí, que si no, un tiempo. También esta persona estaba empezando, con el verano encima, sabe que no va a ir a este examen que viene, con lo cual se lo estaba tomando con otra calma. Y justo me ha preguntado, es que ya digo que son cosas que atiendo a diario, si merece la pena a nivel retributivo, y si hay mucha carga de trabajo, y si los jefes son tal. Claro, aquí ahí depende, ¿no? Los jefes pues pueden ser o no ser, pero no van a tener tanto margen para mandar sobre ti como tienen en la empresa privada, que es lo que estaba diciendo antes. Y retributivamente, ya luego lo comentaremos en otro apartado, es lo que es, pero el haber hablado con ella y el haber hecho esta paradita técnica me ha hecho pensar también sobre algo que no estaba diciendo como debería antes, sobre esto de si merece la pena. Y es que no hay que quedarse, que yo creo que es un error que comete mucha gente, no hay que quedarse con lo que es la foto de entrada. Es decir, el si merece la pena hay que verlo, digamos, a futuro. O sea, hay que verlo proyectando la vida de la persona una vez que se saca la oposición. Y en ese sentido, pues, ostras, yo creo que tú puedes decir, vale, voy a cobrar de entrada en el suelo como administrativo, digamos, como base, como auxiliar o como administrativo, 1.200, 1.300, respectivamente. Eso es poco, está claro, lo que pasa es que eso es lo mínimo. Ya digo que luego hablaré del tema de la retribución, pero que hay que mirar también que eso es dinámico y que va para arriba siempre. Y eso en todo.
porque también hay que pensar, que esto no lo estaba yo diciendo antes, aunque luego volveré también, que estas oposiciones, auxiliar, administrativo, incluso gestión, son oposiciones que, si la persona quiere y puede, a nivel de titulación, pueden ser puerta de entrada a una carrera que te puede llevar a puestos bastante, digamos, de bastante calibre. O sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que tú no llegas y de entrada te quedas ahí. Y en muchos de ellos simplemente con concurso y libre designación. O sea, ten en cuenta que a la hora de promocionar hay distintas modalidades, ¿no? La más radical, la que te catapulta más arriba, por así decirlo, es la promoción interna, que es haciendo otra oposición ya de carácter restringido, mucho más ventajosa, en cuanto a que te quitan contenido, la competencia es abrumadoramente menor, los cortes son más bajos, me resisto siempre a utilizar la palabra fácil, es más asequible, ¿no? Pero, claro, no hay que pensar en si me merece la pena de entrada, que es lo que yo estaba centrándome solamente. Hay que pensar si te merece la pena a futuro también, porque del mismo modo que estos años son muy buenos para entrar, no son menos buenos para hacer carrera, porque se están produciendo vacantes en todo el espectro de puestos, o sea, también en puestos, digamos, de bastante enjundia, puestos bastante altos, digamos, y eso, en fin, yo creo que debe motivar siempre. Así que bueno, que cuando se calibre, cuando escuches, por así decirlo, testimonios o digas si me merece la pena, no te quedes solamente o no lo juzgues en función de la situación en la que queda la persona nada más entrar, sino que plantéate que esa persona luego tiene ante sí una carrera. Y sobre todo, antes hablaba del caso de una persona que sea mayor. Si eres joven ya ni te cuento. O sea, es que si eres joven vas a promocionar casi sin querer, porque se van a levantar vacantes y a poco que estés ahí y que trabajes bien y tal, es que te van a colocar en puestos mejores. Yo, por ejemplo, no sé, hablo de casos cercanos, suelo hablar de mi primo y de mi hermano, pero podría mencionar muchos casos. Es muy normal que al poco de entrar, claro, aquí depende, esto se parece un poco a lo del teletrabajo. Cuanto más estándar sea el puesto, las opciones de promoción van a ser más lentas, porque van a estar más estandarizadas. En cambio, las cosas buenas que tiene estar en sitios más pequeños son que al haber más discrecionalidad, pues también existe más discrecionalidad en cuanto a esto, en cuanto a que te den de pronto unas productividades o que te asignen en un puesto de mayor nivel y todo eso, con lo cual no es raro que de pronto a poco de entrar pues estés en un puesto bastante mejor, porque es que hay vacantes, hay oportunidades, como decía, de entrada y también para hacer carrera. Y ya digo, si eres joven, es que si empiezas como C1 y también como C2, si te lo tomas con calma, incluso teniendo la titulación, vas haciendo las promociones internas. A mí, ojo, yo antes contaba que hice gestión, ¿vale? Gestión es la que está por encima de administrativo. Yo no la hice por promoción interna, que no lo he comentado, porque para poder ir por promoción interna tienen que haberse cumplido 2 años entre el momento en el que tú tomas posesión y el día en que concluye el plazo para inscribirse. En mi caso, por medio mes o una cosa así, no tenía tiempo, no pude. Con lo cual yo tuve que ir por turno libre y aún así me costó lo que me costó. Si hubiera ido por promoción interna, entiendo que habría sido todavía más factible. Así que, bueno, y luego para salir del A2 hay, por ejemplo, está la escala técnica de organismos autónomos, que, a ver, hay que estudiar, pero que no es difícil. Otra cosa es TAC, que TAC, tengo entendido, y por lo que he estado viendo en los exámenes, para hacer la promoción interna desde
desde la 2 no te ponen un examen fácil, te ponen un examen que no entiendo por qué, o me hago una idea de por qué, y luego lo hablaremos, también tengo todos los temas. Es un poco más puñetero que el que ponen para turno libre. Tal que son un poco especialitos. Pero bueno, de todas maneras, si quieres llegar a la 1, y como A1 ya te digo yo que se puede acceder a puestos dentro de la administración muy jugosos, y ojo, dentro de la administración es dentro de España y fuera de España, porque eso también me parece que está bastante guay de trabajar en la administración del Estado. El hecho de que puedes tener puestos súper variados, no es como, yo qué sé, un funcionario de prisiones, es funcionario de prisiones y va a estar, yo qué sé, va a estar literalmente en la cárcel, o sea, toda la vida. Aquí no, aquí puedes estar en un sitio, puedes estar en seguridad social, luego cambiarte a otro sitio, puedes estar en España, puedes conseguir luego un puesto en el extranjero. Es lo que decía antes, es que estás en la empresa más grande de España, con más oportunidades. No vas a cobrar lo que cobra un ejecutivo del IBEX, eso te lo aseguro, pero te digo, conozco casos de gente, sobre todo en el extranjero, a unos sobre todo, que pueden llegar a cobrar unas cuantías increíbles. O sea, pero de decir esto es posible. Pero bueno, dejo eso para la reflexión o la cuestión sobre las retribuciones. ¿Merece la pena? Merece la pena mucho.